momento de la revolución. Dice, mestizos, mestizos y criollos que aprovechan el contexto externo. Claro, lo que ocurre después de 1809 tiene que ver, tiene que ver con una población que es cualitativamente diferente, ¿ya? Una población diferente a la que se está movilizando en el siglo XIX y desde antes, ¿no? Ya en lo que Luis, nuestro primer compañero historiador que exponía acá, nos iba comentando, ¿no? ¿Ya? Entonces, los actores empiezan a tener matices, empiezan a cambiar y empiezan a mostrar ciertas diferencias, ¿no? Ahora empiezan a tener una presencia más significativa, mestizos y criollos, ¿no? Mestizos y criollos, que están más anoticiados, que están más informados del contexto externo, ¿no? Ah, lo cual es bien interesante. En el caso de Bolivia, ¿no? Un espacio fundamental, ¿no? Que habría que estudiarlo, ¿no? Como espacio de formación es la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no? ¿No? No sé cuántas tesis e investigaciones tenemos sobre la universidad como tal y sobre la formación política que se daba en el siglo XIX, ¿no? Donde se vienen las lecturas del periodo de la Ilustración, donde material subversivo puede ser interpretado así, es por ejemplo leer a Rousseau y el contrato social, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tenemos a mestizos que tienen educación y criollos, ¿no? Que se van sumando y dice acá, abrazan la causa de la libertad, ¿no? No se puede desconocer que hay un desplazamiento de los actores iniciales, que sin embargo, en el contexto de alianzas y demás, no dejan de jugar, ¿ya? No dejan de, no dejan de jugar, ¿no? La población indígena, claro que sigue presente, solo que está presente en alianzas, ¿ya? Donde tienen sus propias motivaciones, pero ya no son necesariamente la bandera de lucha, ¿no? Pero sí hay un desplazamiento, ¿no? Esto me parece fundamental, ¿ya? Para pensar nuestro esquemita, ¿ya? Me estaban, déjenme un minutito y para quienes se sumaron, vamos a explicarles cuál es la idea de esta jornada, ¿ya? Aquí me estaban preguntando sobre el tema. Es nuestro esquemita solamente, estamos resumiendo un esquema de interpretación del periodo de independencia, un esquema, ¿ya? Nada más. Y ya estoy terminando porque acá me estaban pidiendo la palabra hace rato, ¿ya? Pero solo para reiterarlo, ¿ya? Esto hace, ¿ya? Como, esto hace ya como los últimos puntos y esto hace que aparezcan en el periodo de 1809 hacia adelante, multiplicidad de proyectos, ¿no? No podemos hablar de uno, sino de varios, ¿no? Incluso en el mismo movimiento, puede haber un movimiento donde tienes a los actores que tienen varios proyectos, ¿no? Eso también es fundamental de poder entender, ¿ya? Y esto hace que si yo me concentro en esta mirada, necesitemos ubicar en la contextualización, sí, eventos que vienen de fuera, ¿no? La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, ¿no? El desplazamiento del poder de Fernando VII en la corona de España, terminan siendo, referentes importantes de este proceso, claro, porque los actores están más vinculados a estos hechos, ¿no? Cosa que no necesariamente sucede, ¿no? A finales del siglo XVIII, ¿no? ¿No? Y finalmente, necesitamos entender que hay una relación directa entre entre los movimientos de principios del siglo XIX y lo que vamos a denominar en América Latina, ¿no? Esto no tiene que ver solo con Bolivia o solo con el Perú o solo con el Ecuador, tiene que ver con toda América Latina, con la constitución de lo que van a ser estados nacionales.
esto es fundamental, porque si estamos hablando de la constitución de estados nacionales, los estados nacionales requieren necesariamente lo que ahora estamos viviendo, o sea, requieren exaltación de figuras, exaltación de héroes, ¿no? Algunos llegando al fanatismo, ¿no? Podemos ser irónicos, ¿no? Con nuestra propia historia, ¿no? En nuestro país nos portamos tan fanáticos de esto, ¿no? Que le pusimos el nombre a nuestro país de uno de tus personajes, ¿no? 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 Este, para que vean, ¿no? ¿No? Ni Venezuela, de donde viene Bolívar, le puso, ¿no? Le pusieron ese nombre, ¿ya? Se mantuvo ahí como, ¿no? Como Venezuela, ¿no? ¿No? En Colombia le hicieron el homenaje no a Bolívar, sino a otro personaje, ¿no? Pero nosotros sí, le, le, le dimos ese tono, ¿no? Bueno, era solo por ser irónico, sabemos que no es por fanatismo, tiene que ver con otros intereses, ¿no? Fue por otras razones, ¿no? Bien, entonces, fíjense, tenemos dos momentos, ¿ya? Uno que le estamos llamando de rebeliones y otro de la revolución. Son dos momentos diferentes para construir un esquema de interpretación de la independencia, ¿ya? Entonces, por favor, María, ¿tienes el micrófono encendido? Enseguida te vamos a dar la palabra, por favor, ¿ya? No me estoy olvidando, enseguida te damos la palabra, ¿ya? Entonces, María, sigues con el micrófono encendido, ya. Entonces, este esquemita que yo les acabo de presentar es solamente un ejemplo de cómo todos vamos a construir un esquema, ¿ya? Enseguida les vamos a dar los lineamientos para que hagan su trabajo, construyendo un esquema. Yo les compartí uno, ¿ya? Un esquema con el que uno puede levantar la mano y decir, estoy en total desacuerdo por esto, por esto, por esto, eso es mentira, o decir, sí, me parece importante, o está bien, pero se quiere estos ajustes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un esquema, no es el único. Ahora sí, antes de pasar a nuestro segundo punto, tenemos a dos personas que han estado levantando la mano. Teníamos, primero creo que era Miguel Andrés, si no me equivoco, ya, si no estoy mal, y luego María, ¿ya? Eh, por favor, Miguel primero, porque es el que nos ha estado esperando hace unos 20 minutos, creo, ¿ya? Y luego María, por favor. ¿Estás ahí, Miguel Andrés? Eh, Hola, buena tarde, buena noche acá desde Ipiales, desde Colombia. No solamente era Bueno, como por saludarlos y, y estar atento pues como a la transmisión y un ajá, saludo pues acá pues como estudiante de la maestría en etnoliteratura, pues la invitación que nos hizo el profe Javier. Estamos ajá. pendientes pues de todo este seminario, este taller que se está impartiendo por acá. Y un saludo y muchas gracias por las palabras que nos está dando y por ese contexto histórico que nos está aportando desde su país, desde Bolivia. Oh, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Miguel Andrés. Entonces, un saludo hasta Ipiales, igual, ¿no? Cerca de la frontera con el Ecuador, ¿no? En, en, en Colombia. ¿Nos querías tú decir algo, era María? Tenías hace rato el micrófono habilitado y creo que tenías también la mano levantada, María. Era María Marlene, ¿no? Bueno, mientras retorna María, no sé si alguien más quisiera levantar la mano para poder, para poder ver s- elementos de nuestro esquema que les fuimos compartiendo. O si no, vamos a pasar precisamente al segundo punto que tiene que ver con nuestro escrito, ¿ya?
eh, vamos a hacer eso, ya vamos a pasar a nuestro escrito y ahí sí tenemos otra vez la conexión con María, nos va, ¿no? Levantas la mano y te damos la palabra, ¿ya? Bien, yo les compartí un esquema, ¿ya? Que tiene, insisto, es un esquema con el cual podemos discrepar tranquilamente porque, insisto, nuestra intención no es la de decir, vamos a criticar a la historia oficial porque vamos a poner esta nueva historia, ¿no? Es decir, si yo quiero criticar a la historia oficial, no puede ser para que yo ponga otra historia oficial, ¿no ve? Esa no es la idea, ese no es el espíritu, ¿no? De un espacio como este, ¿no? Entonces, la idea es poder abrir y generar el pensamiento y poder ver cómo construimos esquemas de interpretación histórica que me puedan permitir visualizar más actores, que me puedan permitir identificar más voces, que me puedan permitir comprender de mejor manera eventos y hechos que sucedieron en el pasado, pero que de una u otra manera me están condicionando el presente, ¿no? Por eso yo hacía mi esquema, ya yo les presentaba un esquema, en el grupo está de manera gráfica para que lo puedan ver. Desde este aparato, lamentablemente, van a disculpar quienes no están viendo su WhatsApp, pero no les puedo compartir desde donde estoy en este momento la imagen, ¿ya? Lamentablemente, pero en el grupo está la imagen, ¿ya? Entonces, por eso estoy esperando que lo puedan ustedes de todas maneras ver, ¿ya? Entonces, vuelvo a decirles, el que yo les compartí, tiene dos momentos, ¿no? Necesitamos que el esquema tenga un sustento teórico. El sustento teórico de este esquema es el que nos aporta Eric Hobsbawm, ¿ya? Quien hace una distinción entre lo que se puede denominar momentos de rebelión y momentos de revolución. Momentos de rebelión, vuelvo a reiterarlo para resumirlo en 2 minutos, momentos de rebelión cuando estoy hablando de situaciones de levantamientos de actores que están directamente oprimidos, que no necesariamente logran el éxito final de su cometido, ¿no? Porque en el desarrollo el orden de poder termina sofocando esto, ¿no? Ahí, en el siglo XVIII, final del siglo XVIII, quienes vivimos en toda la región de los Andes, tenemos el ejemplo más claro, ¿no? Levantamientos indígenas que no tienen éxito final, ¿no? Aunque hay un ejemplo de movimiento que sí logra el cometido inicial, por lo menos, que es el levantamiento en Haití. Dijimos, por cultura general, 1804. ¿No? Finalmente, ahí, a partir de 1790, un sostenido proceso de levantamientos de los esclavos negros, de los esclavos africanos en Haití, termina logrando éxito, que, bueno, el orden mundial luego lo termina sofocando y podemos ver, ¿no? Dónde el día de hoy se encuentra Haití, ¿no? Y podemos comprender ahí todo lo que le hemos hecho, ¿no? Como mundo a la rebelión de esclavos que había logrado su éxito, ¿no? Dijimos que ese primer momento tiene características, sí, vamos, Esther, no te preocupes, vamos a mandar videos y todo eso una vez más, ¿ya? No, no se preocupen, ¿ya? Entonces, dijimos, para resumir, que este momento de rebeliones tiene características básicas, como por ejemplo entender que las motivaciones normalmente no son externas, las motivaciones son internas, porque este ciclo de levantamientos y demás tienen explicación, tienen explicación a partir de la situación concreta y específica que tienen los actores, no a partir de explicaciones externas, ¿no? Los esclavos africanos, los caciques indígenas en los Andes no están discutiendo necesariamente, ¿no? Los textos de la Revolución Francesa, no necesariamente están discutiendo la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Lo que motiva su levantamiento es la situación específica en la que, en la que uno se encuentra, ¿no? Y eso lo hace
en primera instancia autorreferente, aunque no aislado, porque pueden al movimiento sumarle como elemento de legitimación lo que el contexto externo te presenta, ¿no? Es lo que pasa en Haití. Los esclavos africanos terminan argumentando su levantamiento a partir del mismo discurso que la revolución fue abanderando en 1789, ¿no? Eso es muy, muy interesante, ¿no? ¿No? Tranquilamente lo hacen, ¿no? ¿No? Cosa distinta a lo que en el segundo momento dijimos, para redondear la idea, para reiterar a quien no le estaba siguiendo el hilo, sucede con lo que denominamos momentos de revolución, que en la historia desde el Cono Sur en Sudamérica tiene un ciclo, ¿no? Entre 1809 y 1825, ¿no? Ahí los actores empiezan a cambiar, la población indígena es desplazada de la bandera de la lucha, no digo que no actúen ya, siguen actuando, la población indígena sigue actuando, pero esta vez la población indígena actúa en alianzas, ¿no? Hace alianzas, hace alianza con los diferentes movimientos, ¿no? ¿No? Hay alianzas, y hay diferentes proyectos, ¿no? Entonces los actores acá se complejizan, los actores acá ya son mestizos, acá ya son criollos a partir de 1809, y la población indígena ya no toma la bandera pensando en los Andes, ¿no? Pensando, si se hablara de los Andes, ¿no? Ya no toma la bandera, ya son otros, pero la población indígena actúa en alianzas. Pero y aquí hay multiplicidad de proyectos, multiplicidad de actores, ¿no? ¿No? Las referencias de la movilización ya tiene un eco externo un poco más relevante. Los mestizos y los criollos tienen información sostenida de lo que está pasando en España en esos años, ¿no? Tienen las noticias de lo que pasa con Fernando VII, tienen noticias de los materiales, ¿no? De autores, de pensadores de la Ilustración, ¿no? ¿Ya? De manera clandestina se ponen a leer como material subversivo, les decía, a Rousseau y otros autores, ¿no? El contrato social puede ser considerado un panfleto tremendamente subversivo, etcétera, etcétera, ¿no? En lugares como la Universidad San Francisco Javier en Chuquisaca se vuelven muy, 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 muy relevantes, ¿no? ¿No? Ahí se forma y se lee y se discute, ¿no? El tema de la independencia, es decir, ya la forma, si tú quieres, si ustedes quieren, o sí, la movilización, la lucha por la independencia adquiere características diferentes. Y finalmente les decía, esto está articulado a la Constitución de Estados Nacionales, ¿no? Está pegado a esto. ¿Por qué? Porque tanto criollos como mestizos terminan siendo los actores que toman el poder, ¿no? ¿No? Se logra la independencia y se desplaza un grupo de poder, ingresa otro grupo de poder, ¿no? Que se engarza, ¿no? Que se engarza esta lucha y entonces se constituyen lo que denominamos, ¿no? En el siglo XIX y el siglo XX como estados nacionales, ¿no? En el caso de Bolivia tenemos muchísimo para discutir ahí, ¿no? Ahí tal vez pueden haber matices con Colombia, ¿no? O atenuantes por la dimensión de la población de herencia hispánica, ¿no? Ahí pueden haber matices, ¿ya? Pero, pero, pero el tema es que en el caso de países como el Perú, también el Ecuador, ¿no? Y Bolivia, de manera bastante clara, ¿no? El proyecto de Estado Nacional tiene unas características explícitamente excluyente de mayorías, ¿no? ¿No? Eso es tema para otra discusión. Ahorita estamos en el contexto solamente de la independencia, ¿ya? Ese es, vuelvo a insistir,
de modo resumido, el esquema que yo les planteo. Vuelvo a insistir, no se trata de un esquema ni definitivo, ni de oficial, ni para decir, van a escribir sobre este esquema y me lo van a validar. No. La tarea, y a esto voy y te devuelvo en un momento la palabra, por favor, Celia, sé que estás levantando la mano, ¿ya? La tarea es construir, no repetir, ¿ya? Construir un esquema de contextualización del periodo de la independencia, del contexto de la independencia. No es un esquema de toda la guerra de la independencia, del contexto inicial donde está comenzando la independencia. Un esquemita. Ese esquemita lo tengo que argumentar, ¿ya? Mi esquema lo dibujo, lo hago en una tabla, ¿ya? Lo hago en un súper esquema ¿no? Mental, en, qué sé yo, con figura ahí de pez, lo que sea, ¿no? Eso es libre, pero pero que haya un esquema. Y lo tengo que argumentar. Y lo voy a argumentar con dos elementos que son fundamentales, ¿no? Ya lo voy a fundamentar así. Lo voy a fundamentar con elementos, por un lado, teóricos, ¿ya? Necesito que de manera teórica hayan elementos, ¿ya? Y datos, ¿no? ¿Ya? Datos. Entonces, este es un esquemita sobre el periodo de independencia, entonces necesito conocer sobre el contexto de la independencia, ¿no? Pero no solo necesito información, necesito elementos teóricos. Esa es una debilidad que solemos nosotros tener, ¿ya? Por eso venía, me parece, la consulta sobre el tema de los materiales. No se preocupen, en el grupo vamos a compartir en esta jornada todos los materiales otra vez y vamos a agregarles más para que puedan consultar por un lado, por otro lado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir todo esto? Ya, lo que quiere decir es que no tienen que repetir lo que yo estoy diciendo necesariamente, sino, porque lo mío era un ejemplo, ¿ya? Sino que necesitamos producir desde nuestra propia cabeza, discutir con los datos que estamos diciendo. Entonces, uno puede discrepar, pero el punto es, ya, excelente. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que nuestro expositor está diciendo, pero lo tengo que escribir, lo tengo que argumentar, porque si no, va a parecer postura, ¿no? De fundamentalista, ¿no? Ortodoxo que solo quiere acallar y descalificar al otro, ¿no? ¿No? Entonces, yo voy a, voy a hacer mi esquemita, lo voy a argumentar y desde ahí, ¿no? Puedo mostrar toda mi discrepancia o puedo decir, estaba muy bien, pero se estaba olvidando de esto, ¿no? Entonces, yo puedo, ¿no? Necesito agregar eso, ¿ya? La tarea es eso, escribir entre 5 a 7 planas, ¿ya? En México le dicen cuartillas, ¿ya? No sé si en Colombia le dirán hojas, ¿ya? Pero 7 caras, ¿no? 5 a 7 caras, ¿sí? ¿No? 5 a 7 planas en lenguaje bien de La Paz y de Bolivia, um, poder escribir y argumentar mi esquema de contextualización del periodo de la independencia. Para mí, mi contextualización está vista en un esquema que identifica dos momentos, ¿ya? Ese es mi esquema, ¿no? Para decir que es importante esto porque en el segundo momento, que es el momento de las revoluciones, se articula a la constitución de los estados nacionales, ¿no? Ese es mi esquema, ¿ya? Entonces, hay que ver cuántos más aquí aparecen, ¿no? Acá estamos más de 20 participantes, así que hay más de 20 cabezas, más de 20 visiones, ¿no? Nadie quiere hacer que el esquema de uno sea el universal, porque eso sería contradecirnos con lo que estamos buscando, ¿ya? Esa es la tarea, ¿ya? Perdón, Celia, estabas hace rato también levantando la mano, ¿ya?
tienes el micrófono habilitado, te podríamos escuchar. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Aquí perfecto. Ya. Tengo una duda ya acerca del trabajo que estamos dando. ¿Ha explicado o me he enredado? No lo sé. Ya. Es acerca de, dice, no, hay que hacer el periodo histórico de la independencia. Ajá. Y en la explicación que ha dado todo, aparenta que vamos a hacer del periodo de la independencia de América o solamente de Bolivia, porque se ha hablado bastante de Haití, de la rebelión de los negros, ¿no? Y al final usted dice, bueno, ¿dónde se inició ya la independencia? La independencia sabemos muy bien que es Sucre, ¿no? Es la cuna de la libertad de América, es lo que decimos, ¿no? Entonces, quisiera que me aclare, por favor, si vamos a hacer solamente de Bolivia o de todo América, porque hablamos también de contextos internos y externos, ¿no? O sea, puntual, nomás quisiera que me diga, por favor, ya para salir de esa duda. Estamos en el módulo 1 y el módulo 1 es contexto. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con el contexto. De manera súper resumida hemos puesto un contexto. Para ejemplificar, en el caso del esquema que yo les compartí, que no es el esquema que usted puede hacer, porque la tarea es que usted haga un esquema, ¿ya? Solamente quiero que me aclare si vamos a hacer ya de la historia de la independencia de Bolivia o de América. Eso nomás quisiera que me diga. Sí, Celia, es de Bolivia, pero cuando contextualice, Celia, Bolivia no es una isla, ¿no? Nada más, ¿no? Tienes que entender el contexto de Bolivia en dónde se encuentra, ¿no? ¿Dónde está Bolivia? Y Bolivia está en una región más amplia, ¿no? Entonces, usted construye, Celia, su esquema, ¿ya? En el cual usted puede decir, pero argumentarlo, ¿ya? Tiene que decir, pues, digamos, comenzó en 1809, ¿ya? Pero es por esto, ¿no? Entonces, se trata de eso. En el esquema que yo les compartí, ya, mi relato, puede comenzar más antes, ¿no? ¿Ya? Lo cual no significa de ninguna manera desmerecer 1809. Solamente en mi esquema lo ampliaba. Pero ese es el esquema que estoy haciendo yo, ¿ya? Eso. El primer esquema se denomina de contexto, ¿ya? Es el contexto en el que nos encontramos, ¿ya? El contexto, ¿ya? Entonces, usted contextualiza en un esquema y lo argumentamos. Es solamente eso. ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿Alguien estaba habilitando su cámara más? Teníamos ahorita. ¿Puede ser Andrea? Sí, buenas noches. Andrea, creo que estaba levantando la mano, sí. Sí. Muchísimas gracias pues por todo este recorrido, por lo compartido. Yo propongo pues que este esquema que propone, profe, maestro, pues se haga en relación al país en el que estamos también, ¿no? Porque quizá este ejercicio que nos vincula desde diferentes partes, yo saludo desde Pasto, Colombia, pues sea más apropiado o más cercano para mí, un poco este acercamiento a la historia de este territorio y que sería bueno este ejercicio de conocer de lo que sucede en sus territorios, pero pues en este ejercicio de aproximación territorial me parece que sería un ejercicio común desde cada uno, ¿no? No sé, claro. Lo propongo. No, gracias Andrea. A ver, sí.
parece que ese punto lo hubiéramos dado por supuesto, pero hay que explicitarlo, ¿no? ¿No? Gracias antes Celia, porque Celia en su consulta, claro, nos abre esta duda, ¿no? Ya, si yo estoy en Sucre, estoy en Bolivia, estoy en Sucre, pues voy a mostrar mucho de lo que de lo que está acá, ¿no? Solamente que en el contexto. ¿No? Voy a contextualizar esto y en la necesidad yo puedo ampliarlo, ¿no? Pero es por la necesidad que el contexto me está exigiendo, ¿no? Depende. Es decir, si yo escribiera desde Sucre y yo escribiera desde mi universidad, y si mi universidad fuera San Francisco Javier, pues puedo ahondar mucho ahí, ¿no? ¿No? Y puedo mostrar cómo desde esa universidad en Sucre, en una ciudad que el día de hoy, pues, en América Latina no sé cuántos conocerán Sucre o tendrán referencia, ¿no? De esa ciudad, pues, por si acaso, para quienes están en Pasto, Miguel estaba, creo, decía, en Ipiales también, no, Sucre es tal vez la ciudad que tiene en América Latina el centro histórico más extenso, seguramente. Si no es el más, es uno de los más extensos. Yo me animaría a decir que es el más grande, ¿no? El centro histórico del periodo colonial más grande. O sea, quieres viajar en el tiempo, meterte a una ciudad colonial en el siglo XVIII, pues andate a Sucre, ¿no? Ah, pero, pero ahondar en Sucre, si yo estuviera ahí, me lleva, ¿no? A hacer referencia necesariamente al periodo de la Ilustración, ¿no? Entonces ya es una mirada muy interesante de la Ilustración, pero no desde Europa, ¿no? Sino desde América y desde Sucre, ¿no? Entonces, eso es una cosa que no hay que darla por obvia, hay que explicitarla, ¿no? Yo quisiera darle en este momento la palabra a nuestro director Javier, que está en Pasto también, porque Javier nos puede compartir, si uno quisiera complejizar esto, cómo desde Pasto, por ejemplo, el tema de la independencia tiene algunas particularidades que son así fundamentales, ¿no? ¿No? Si en Bolivia a un niño boliviano le enseñan, ¿no? A repetir las loas a Bolívar, ¿no? A Sucre y demás, hay lugares pues donde el asunto se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Pasto, ¿no? ¿No? No sé si está por ahí, nuestro hermano Javier, si puede habilitar tu cámara, si estás ahí o te esperamos. Sí, sí. ¿Cómo Ah, están? Sí, un saludo, ¿no? Fraternal, reitero a todos los presentes en esta sala. Sí, ¿no? Agregar un poquito nomás de lo que se está planteando sobre lo que decíamos, para nosotros en Colombia, entre las investigaciones que hemos hecho, se habla de una primera independencia, ¿no? Esa primera independencia que claro, por supuesto, tiene muchos antecedentes, los cuales ya se han mencionado algunos. Tiene también lo que se llama la parte teórica, la parte filosófica, la parte de experiencias de lo que se sucedía en otras partes de Latinoamérica y el mundo, especialmente en Europa. Y desde Bolivia hasta ahorita Brasil, Uruguay, México, Cuba, Nicaragua, hablamos de Colombia, por supuesto, de una segunda independencia, una segunda y definitiva independencia. Toda vez de que, como ustedes han escuchado, hemos escuchado, ¿no? Este señor que se posesionó el 20 de este mes de enero en Estados Unidos, Donald Trump. Él sigue hablando de esa doctrina de Monroe que decía América para los americanos del siglo XIX. Esa América para los americanos que se convirtió
en América para los norteamericanos. Y pueden observar, por eso de ahí viene la propuesta de la segunda independencia, en miras hacia allá, ¿cierto? De la Unión Latinoamericana, o lo que le decía José Martí, nuestra América. Por ejemplo, el planteamiento que venía haciendo este señor desde antes de posesionarse, empezando por cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de Estados Unidos. Y ya lo hizo. Lo hizo para ellos, ¿no? Lo hicieron para ellos, para Estados Unidos. Para México, para Latinoamérica, se le seguirá haciendo el Golfo de México. Y lo miraron también a este señor Trump. Yo no sé cómo Estados Unidos se merece un gobernante que ya tuvo un periodo y que desbarató la economía de su país, que manejó en forma pésima la pandemia con más de 2 millones de personas fallecidas, que se retiró de la cumbre mundial del cambio climático, imagínense. Y también ahorita lo que está proponiendo también es que va a rescatar o se va a apoderar del Canal de Panamá. Dice que porque a ellos, a los norteamericanos, se está cobrando muchos aranceles. Bueno, eso nos permite, ¿no?, también mirar, no solamente hacia atrás, unos antecedentes que fueron importantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Colombia, solamente recordar, ¿no?, la revolución de los comuneros a finales del siglo XVIII, en Santander, José Antonio Galán, Manuela Beltrán, la participación de la mujer es un tema fundamental, ¿no?, en este proceso de la primera independencia. La participación de la mujer, la participación, por supuesto, del indígena. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de acá, en Miguel Tandazo, del norte del Ecuador, y Agustino Agualongo, por ejemplo, Merchán Cano, ¿cierto? La mujer y también nuestros hermanos afrodescendientes, pero que después de esa primera independencia no participaron. Fueron importantes en el proceso de la independencia, pero después de lograda, en nuestro caso 1810, 1824, ya no fueron llamados al gobierno de Bolívar ni de Santander en el caso. ¿Qué pasó también ese sueño de la Gran Colombia? La que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se quedó, ¿cierto? Ese era el sueño de Bolívar. El sueño de Bolívar, también el sueño de Sandino en Nicaragua, que él también, ¿no? Con Sandino en 1930-33 peleaba contra los norteamericanos, los marines norteamericanos, por la invasión, ¿cierto? A Nicaragua. También hablaba también de la Unión Latinoamericana. Y hacia eso debemos tender, ¿no? Que cada experiencia de cada país, desde Bolivia, Argentina, desde Uruguay hasta el Río Bravo, podamos ir construyendo poco a poco, ¿no?, esa segunda independencia y esa Unión Latinoamericana. Y hay hechos, por ejemplo, hay teorías ahorita importantes, además de las que se han mencionado, las ha mencionado Inti. Está un aporte importante que es Aníbal Quijano, ¿no? Es el filósofo, el sociólogo peruano, que habla de la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del sentir. Y que eso está vigente, ¿no? La propuesta de Aníbal Quijano es que eso se impuso en los 300 años, los 3 siglos de la colonia, de la colonización española, pero que siguen vigente. Si en ese tiempo, ¿cierto?, 300 años, el poder dominante lo tenía la raza blanca, la servidumbre, los indígenas y la esclavitud. Qué grave eso, ¿no? Que el término es fuerte para nuestros hermanos afrodescendientes. Bueno, esa colonialidad del saber también, porque era no solamente el poder económico, el poder político, el poder jurídico, era el poder también del saber. Nos impusieron absolutamente toda la religión, en contra de nuestras religiones, en contra de nuestras cosmovisiones. Bueno, ustedes ya saben, ¿no?, como decían ellos, los españoles, los europeos, que los americanos no teníamos religión, que teníamos eran supersticiones, que no teníamos lengua o no teníamos idioma, sino que teníamos dialectos. Y por eso a finales del siglo XVII, mediante ordenanza real, solamente recordar, nosotros recordamos mucho a nuestros estudiantes eso, mediante ordenanza real, nos prohibieron hablar
nuestros propios idiomas, hablar el quechua, el mapuche, el aymara, el náhuatl, el maya, etcétera, etcétera. Y se impuso como lengua oficial la lengua castellana. Listo, y por eso ahora nos tienen millones y millones de latinoamericanos hablando español a la fuerza, como posiblemente ahorita también lo están haciendo con el inglés, ¿no? Nuestras universidades preocupadas por imponer el inglés nivel 1, nivel 2, nivel 5, nivel 6, pero no se acuerdan de las lenguas indígenas. Hablamos de biodiversidad, también cultural, no solamente natural, sino cultural, lingüística, pero no. Es decir, es como si, y pese a eso, todas nuestras lenguas indígenas están en proceso de desaparición, están en extinción. Bueno, rescatar, por ejemplo, también de esa parte, ya finalmente, de ese aporte, además de lo que ya mencionaba el maestro Inti, el papel de la imprenta, el papel en el proceso de la primera independencia, ¿no? El papel de la imprenta, el papel de la educación, el papel de las escuelas catedralicias, el papel de las universidades que habían fundado los mismos españoles, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia la Universidad Santo Tomás es la más antigua, los dominicos. Pero ustedes saben muy bien, ¿no? ¿Qué hicieron esas congregaciones religiosas traídas para imponer con la cruz y la espada la evangelización y el imperio español de Carlos V? Ahí estuvieron los jesuitas, ahí estuvieron los dominicos, ahí estuvieron por ejemplo, en Colombia tenemos los capuchinos, los salesianos, los mercedarios que traían la Virgen de la Merced, etc. Bueno, pero eso van de todas maneras, y también las tertulias literarias, la educación, el periódico. Nosotros recordamos acá a Manuel del Socorro Rodríguez, que nos trajo el aviso del terremoto, era un periodista o un intelectual cubano. Después Antonio Nariño, que es un prócer de la independencia, que publicó, dirigía La Bagatela, el aviso del terremoto, y nacieron las tertulias literarias. Y las tertulias literarias eran reuniones como las que hoy estamos haciendo a través de Internet para conversar, para dialogar, para producir conocimiento y para hablar de la revolución también, ¿cierto? Eso se desempeñaron un papel importantísimo en las tertulias literarias, las escuelas literarias. Después se llamaron en el siglo XX los talleres literarios. Pero desafortunadamente se cuenta eso que hicieron parte fundamental del proceso de nuestra independencia, de nuestros países, después se fueron perdiendo. Ya en las escuelas, en los colegios, en las universidades, ya no se hacen tertulias literarias, ya no se escuelas literarias, tampoco se hacen talleres literarios. Listo, la idea ahorita es como imponer el programa oficial de los ministerios que olvidan nuestra historia y nuestra cultura. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que cada experiencia participante aporte desde su experiencia, ¿no? Otro ejemplo tenemos en el sur de Colombia, además de la experiencia que comentamos de la revolución de los comuneros, tenemos la revolución contra los clavijos, la que se conoce como la rebelión de los comuneros del sur. Y resulta que eso fue exactamente en el año 1800, en mayo, cuando los indígenas de Yascual, de Guachavés, de Túcares, de Guaitaviría, etcétera, en el sur de Colombia, la parte andina se rebelaron contra los españoles que habían aprobado impuestos impresionantes hasta por los hijos que tenía, bueno, absolutamente todo. La gente ya no aguantó, no soportó más y en la rebelión pues terminaron muertos estos señores, los Rodríguez Clavijo, que eran españoles. Pero de eso, ¿qué quedó? Hicieron exactamente los españoles lo que hicieron con Tupac Amaru, con los comuneros del norte de Santander, con Beltrán. Fueron descuartizados con Carremo, Lorenzo Fiscal, y los dejaban como escarmiento contra la gente, contra la comunidad, para que no vuelvan a sublevarse. Eso fue el tiempo de la reconquista, se llama acá en nuestro país, liderada por Juan Sámano, por Pablo Morillo, que el régimen del terror. Bueno, posteriormente hay unas cosas importantes, ¿no? Pero qué rico saber, por ejemplo, en Bolivia tienen ustedes el carnaval de Oruro, nosotros tenemos aquí el carnaval de negros y blancos, y saber que nuestros hermanos afrodescendientes desde la llegada misma, que los trajeron acá de la manera como los trajeron, por eso está Cartagena en Colombia,
¿cierto? Exigían ya a la corona española un día de descanso y después de como 22 décadas completas se decreta mediante ordenanza real un día de asueto, un día de descanso, que tiene que ver, ¿no?, con el 6 de enero pasado, con el Día de Reyes, en homenaje al Rey Negro. Y bueno, y por eso nace el Carnaval de Negros y Blancos, y precisamente ese día que sale, que llega la ordenanza real, hay toda una fiesta, y el carbón se lo convierte en cosmético, y a pintar a todos los blancos. Bueno, también las fiestas, nuestro Carnaval de Oruro, nuestros carnavales, tienen mucho que decir, ¿no? En nuestro caso, tiene mucho porque hace parte de la cultura popular, y hace parte también de la historia que deben escribirse a partir de los pueblos, ¿no? Los campesinos, los indígenas, los hermanos afrodescendientes, los maestros, los estudiantes, y no la historia que escriben las academias, que es la historia oficial. Gracias. Gracias, hermano Javier. A ver, vale la pena entonces solamente enfatizar o aclarar nuestra tarea. Ya vamos a escribir un documento que va a tener al principio un pequeño esquema. Hagamos el esfuerzo de hacer un esquema, ¿ya? Un esquema muy propio, muy auténtico, ¿ya? Por eso se infiere de manera clara, cada uno lo hace desde su propia realidad, obviamente, ¿ya? Pero donde se contextualice el proceso de independencia. Por eso vuelvo a decir, si yo estoy, por ejemplo, en la ciudad de Sucre, yo voy a hacer mi esquemita enfatizando, por decir Sucre, pero voy a hacer el esfuerzo de que se grafique su presencia en el contexto más amplio. En la argumentación, o sea, el sentido de todo esto es poder visibilizar algo propio, ¿no? ¿No? Puedo visibilizar mi realidad específica, ¿no? ¿No? La realidad me voy a inventar, digamos, de los pueblos indígenas en el departamento de Nariño, ahí en el límite, ¿no?, entre Ecuador y Colombia, ¿no? Esa es una realidad muy específica, ¿no? Solamente que el esfuerzo por visibilizar eso también me tiene siempre que poder mostrar el contexto más amplio en el que nos encontramos, para tomar conciencia de eso, ¿no? Para tomar conciencia de eso, ¿no? Si yo estoy en Oruro, les decía, yo vengo de Oruro y a mí me interesa poder hacer un esquemita, poder mostrar un pequeño esquema, este, mm, donde yo enfatice el levantamiento del 10 de febrero, ¿no? Necesito contextualizarlo, ¿no? Y va a parecer obvio, pero esto sí que no lo es, y esto es como una autocrítica, ¿ya? Para los que nacimos en Bolivia, es que, fíjense, 10 de febrero, para empezar, normalmente ni recordamos el año, ya, 1781, siglo XVIII, pero normalmente, ya, si me aprendo la fecha, no lo contextualizo ni siquiera en lo que es Bolivia, porque el 10 de febrero de 1781, ese levantamiento que tiene que ver con algo que mencionaba nuestro director Javier, mencionaba el tema de impuestos, ¿no? Aquí en el caso de Oruro es el levantamiento de impuestos a la minería por parte de la corona, pues algo tiene que ver seguramente con la situación que la gente que está en los Andes está viviendo en ese momento. Y en ese momento la gente en los Andes está, está viviendo un momento de levantamiento, del momento de levantamiento indígena más relevante desde 1780, ¿no? En los Andes, la población indígena se había estado levantando, ¿no? Algo seguro tiene que ver con Oruro, ¿no ve? No vamos a adelantar la tarea, indaguemos, ahondemos.
yo les prometí, le vamos a dedicar una jornada con un par de compañeros historiadores de Oruro sobre este punto. Es tremendamente importante para que tomemos conciencia histórica, para que tomemos conciencia, ¿no? Y desarrollemos conciencia histórica, ¿no? No se trata solo de manejar información y datos, como muy bien lo planteaba nuestro director Javier, quien decía, no se trata de aprender historia oficial, ¿no? Yo le puedo quitar todo lo interesante a la historia solamente imponiendo la memorización de fechas y una narrativa, ¿no? Para mí puede ser muy interesante conocer lo que pasa en Sucre en 1809, pero si yo lo impongo a modo de historia oficial, todo lo interesante del movimiento en Sucre y de la Universidad San Francisco Javier, se me va al tacho, ¿no? Solo por repetir Sucre. No sé por qué, pero tengo que repetir. Necesito saber por qué, ¿no? Y después de manejar el dato, necesito desarrollar conciencia histórica y eso significa comprender la incidencia, la importancia de eso en el ahora, en el presente, ¿no? Y un ejemplo de algo que nosotros los bolivianos normalmente este, solemos perder en nuestra conciencia histórica, por ejemplo, es ese tipo de interpretaciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver el 10 de febrero de 1781 con el contexto, con el contexto de movilizaciones indígenas que ya un año antes en los Andes se ha estado dando? Alguito tiene que ver, ¿no ve? ¿No? Ese esfuerzo, esa es nuestra tarea, ¿ya? Sobre eso vamos a escribir. No tenemos un esquema cerrado de esto, ¿ya? Por eso las indicaciones son solamente estas, ¿ya? Es hasta ahí. A partir de eso, la construcción es propia, ¿no? La construcción es autónoma. El parámetro que les estamos dando solamente es que nos extengamos de 5 a 7 planas, ¿no? ¿No? 5 a 7 cuartillas, le dicen en México, ¿no? En otros lugares, 5 a 7 caras, le dicen, ¿no? ¿Ya? 5 a 7 planas, ¿ya? ¿Ya? Un esquema y mi desarrollo. Visibilizo mi lugar, mi territorio, ¿no? Busco que mi aporte sea lo más original. Necesito no solo manejar datos, sino elementos teóricos, tiene que verse ahí. No se trata de que en un esquema escolar diga, no, punto número 1, apartado teórico, ¿ya? ¿Ya? Y después datos históricos y punto, ¿no? Hagamos algo un poquito, este, un poquito más de esfuerzo, ¿no? ¿Ya? Presentaré mis argumentos teóricos para argumentar mis datos históricos, ¿ya? Este, mm, eh, Intentaré pensar, por ejemplo, les digo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver para alguien que escribe desde Oruro, en los Andes, en Bolivia, en un sector minero, ¿ya? ¿Qué tiene que ver el 10 de febrero de 1781 con la movilización, ¿ya? Con el levantamiento en esa ciudad? ¿Y qué tiene que ver el levantamiento en la ciudad con los levantamientos a nivel general, ¿no? ¿No? Sí, podríamos invitar a alguien, por ejemplo, que haga ese esfuerzo. Podemos hacer pregunta, pregunta para poder pensar, ¿no? Aquí, por ejemplo, si llamara la lista, ¿ya? Podría invitar a ver, amigo Gonzalo Juliana Pasa Mamani, ¿estás por ahí? Podrías comentarnos si estás con el micrófono habilitado, ¿ya? En tu criterio, ¿qué tendría que ver, por ejemplo, ¿ya? Los levantamientos o el levantamiento del 10 de febrero de 1781 con las movilizaciones indígenas, con el levantamiento y la rebelión indígena que se estaba dando de manera múltiple en todos los Andes un año antes. ¿Estás por ahí? ¿Puedes habilitar tu micrófono?
Hola. Oh, amigo Gonzalo, estás por ahí, ¿ves? Pudiste habilitar el micrófono. A ver, a modo de pensar en voz alta, no es examen, ¿eh? A modo de pensar en voz alta, por ejemplo, tú podrías pensar en una relación entre, los levantamientos de 1781 en Oruro y los movimientos y el levantamiento indígena así general que en los Andes se estaba dando, algo que normalmente no nos hablan en absoluto en la escuela, ¿no? Y no sé si en la universidad, ¿no? ¿No? Mm, Sí, bueno, lo de Oruro sí tiene una relación con los demás levantamientos, porque también tiene, más allá, digamos, de el problema que había con los criollos, también tiene que ver con un tema de reivindicación indígena, ¿no? Ajá. Entonces, y la reivindicación indígena gira en torno a, siempre es, ¿no? El tema de la problemática de la tierra, ¿no? No olvidemos que Oruro, en un nombre, digamos, ancestral que hay en alguno de esos libros, no recuerdo ahorita el título, pero los relacionan, por ejemplo, con Cururu, ¿no? Oruro viene de Cururu, ¿no? Entonces, y Oruro, Oruro significa el ombligo y está relacionado incluso, ¿no? Desde la cosmovisión de los pueblos indígenas con Tiahuanacu y el mismo Cusco. El Tiahuanacu como el Taipi, Cusco como el ombligo, ¿no? Del Cosco. Entonces, esta reivindicación tiene que ver, tiene una conexión con los demás movimientos indígenas que van a empezar a organizarse precisamente a raíz de una serie, ¿no? De radicalización, vamos a decir, de la subyugación indígena respecto no solamente a la corona española, sino también a una serie de bloques de dominación que se habían gestado en todo ese territorio. Entonces, y ahí, ¿no? El problema con varias autoridades de la corona española, ¿no? Y ahí emergen varios líderes ahí como también, ¿no? El famoso Sebastián Pagador, etcétera, ¿no? Entonces sí tiene, y bueno, quisiera en la próxima tal vez intervención, un poquito recordando, ordenar las ideas y comentar un poco más amplio, ¿no? Este hecho evidentemente histórico que no sé, como tú decías, no se lo comenta mucho, no se habla mucho al respecto, ¿no? Ah, gracias, Gonzalo. Sí, de eso se trata. Fíjense, la consulta a Gonzalo fue para pensar en voz alta, ¿no? Entonces, claro, hago la conexión. Si yo hasta ahora no iba pensando en esas relaciones, este es el momento para empezar a hacerlo, ¿no? Y voy ahondando y en torno de eso construyo mi texto, ¿ya? De eso se trata esta tarea, nuestra tarea de módulo, ¿ya? Es nuestra tarea de módulo y vamos a comenzar la subsiguiente semana nuestro nuevo módulo, ¿ya? Donde vamos a ir enfatizando aspectos específicos, ¿ya? ¿No? De nuestro contexto de independencia en la región. En Bolivia, no solamente Bolivia, nos va a tocar hablar de cosas muy específicas, de incidencias de cosas en Bolivia, por ejemplo, desde el Perú, ¿no? Desde el Ecuador, ¿no? Desde Colombia, ¿no? Entonces, necesariamente la mirada a nuestro proceso es más amplia, ¿no? Nosotros vamos aterrizando, vamos contextualizando, pero nuestra mirada siempre va a ser más amplia, ¿ya? Para entender que nuestra historia no es una historia de autorreferencia, ¿no? Nuestra independencia no se la entiende solamente desde nuestra mirada al ombligo, ¿no? Y yo quisiera, y bueno, con esto voy a cerrar la última idea
y vamos a darnos la palabra, ¿ya? Con un par de participaciones por lo menos. Yo solo quisiera dejar como última advertencia, evitar caer, número uno, en que mi escrito, lo que yo prepare, pretenda, ¿ya? Ser, por un lado, la explicación última, es una tentación en la que solemos caer, número uno, y evitar que la referencia a mi región, a mi territorio, a mi lugar, se autorreferencie. Es decir, hay un pequeño matiz, ¿no? Una cosa es recuperar mi territorio, visibilizarlo, mostrarlo, ¿no? Otra cosa es caer en la autorreferencia. Y esto tiene ciertas tentaciones, ¿no? ¿No? Voy a volver sobre mi ejemplo respecto de Sucre, ¿ya? Yo puedo intentar recuperar en la historia Sucre, está muy bien, ¿ya? Y como estudiante de la Universidad San Francisco Javier, puedo intentar reivindicar mi universidad. Excelente, muy bien, hasta ahí nos entendemos. Recuperando mi universidad, yo puedo escribir sobre la literatura subversiva, ¿ya? De finales del 18, principios del 19. Habíamos hablado en un momento sobre esto. Vamos a enfatizar igual en otra sesión. Hasta ahí muy bien. Suele ser, sin embargo, que en esta tentación, ya que en mi explicación aparece la literatura subversiva, es decir, autores del periodo de la Ilustración y demás, suele ser ya que intentando contextualizar en el marco amplio, se puede mirar, se puede hacer una mirada entre San Francisco, mi universidad, y Europa en una conexión tan mecánica que yo puedo caer en un eurocentrismo inconsciente, ¿ya? En la que yo pueda querer explicar la independencia de Bolivia estrictamente a partir de los factores externos. No sé si esto se entiende, ¿no? No estoy diciendo que no jueguen los factores externos en nuestra independencia. Estoy diciendo que incluso en mi autorreferencia, a veces, inconscientemente, en mi autorreferencia, puedo hacer aparecer hasta en esa autorreferencia un eurocentrismo que no es del todo consciente. Que no quiere decir, insisto, que no aparezcan, porque son factores que están ahí también, que inciden, pero que no te terminan de explicar la figura del todo, ¿no? ¿Ya? Vamos a enfatizar en eso, ¿ya? En su momento. Entonces, siempre es tener el cuidado de que yo visibilice mi territorio, haga aparecerlo de manera relevante, pero lo tengo que contextualizar para ubicarlo en un lugar adecuado, ¿ya? Para no ni desvalorarlo por un lado, ni ponerlo como la única bandera por el otro, ¿no? Esos equilibrios, ese es el reto que necesitamos lograr hacer, ¿no? Y en un caso extremo, incluso desde mi autorreferencia, evitar, eh, evitar eurocentrismos que no te terminan de explicar, ¿no? ¿No? O el periodo del cual estamos hablando, ¿no? No sé si hasta acá tenemos alguna última consulta, observación, sugerencia, protesta, comentario, solicitud, pedido. Muy aparte de la mano de Miguel, que está desde su participación levantada, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna consulta, solicitud, pedido, sugerencia, reclamo, observación, precisión histórica, etcétera? Para ir haciendo nuestro cierre, que ya va, sí, ya nos toca, ¿no? Bien, entonces, bueno, por un lado, agradecer a nuestros primeros participantes que vienen desde Colombia, ¿ya? El compromiso ahorita es
pasarles el enlace del grupo, ¿ya? Le vamos a pasar el enlace a nuestro director Javier, ¿ya? Para que se puedan sumar al, al al grupo de WhatsApp, donde están los materiales, consultas directas, etcétera, 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 ya para que estén informados, ya, y para que tengamos una comunicación sostenida, ya, el tiempo para poder escribir esto va a ser, el tiempo total van a ser 15 días, ¿ya? 7 días para que tengamos ya nuestros borradores, ya, hasta la siguiente semana les vamos a pedir que tengamos nuestros avances, nuestros borradores, que en este espacio los podemos compartir, ya. La siguiente sesión va a ser esa la tarea. Vamos a compartir nuestros borradores, los vamos a discutir, ya, los vamos a deliberar, ya, para que en 15 días tengamos los documentos definitivos, ¿ya? Ese va a ser nuestro procedimiento. Es decir, para culminar esto vamos a tener 15 días, pero 7 días para mostrar un avance, ¿ya? Ese es el trato, ¿ya? En 15 días terminamos y el compromiso es que tengamos certificaciones por módulos, ¿no? Entonces, eso es una cosa con la que en 15 días vamos a poder comenzar a cumplir, ¿ya? Entonces, dicho esto, yo quisiera darle la palabra a nuestro director Javier para también nos haga un pequeño cierre de nuestra jornada, ¿ya? Y con eso vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy 23, ¿no? Te damos la palabra a nuestro director, a nuestro hermano Javier. Gracias, Cindy. Sí, hay una recomendación, decimos, ¿no? Cuando vamos a escribir, como dice el filósofo Edgar Morin, es un proceso complejo, ¿no? Tanto leer como escribir, tanto interpretar como escribir. Por eso decían, algunos filósofos dicen, no hay lectura sin producción, no hay lectura sin escritura. Leer es encontrar sentidos. Bueno, casi todos nuestros intelectuales latinoamericanos hablan, ¿no? Es decir, del poder de la escritura. En Latinoamérica somos muy orales, ¿no? Hablamos, qué rico, todo el tiempo que sea. Y cuando es de escribir, wow, ahí sí nos da duro, ¿no? Y ahí les voy a mencionar una frase, y cuando dice Morin que es un proceso complejo, no quiere decir que es difícil, no, simplemente lo que está diciendo es que para escribir hay que hacer, es como un enlace, como un link. Uno empieza a escribir una frasecita, con una frase empezamos a escribir un párrafo, y resulta que el párrafo es la menor unidad de un ensayo, de un escrito. Esa frase siempre está conectada con algo, ¿cierto? Los verbos, los sustantivos, los sujetos, los predicados, las proposiciones. Siempre hay un link, y eso es lo que quiere decir, ¿no, Morin? Complejo porque todo está conectado. Entonces, una de las experiencias más sencillas, que yo incluso les vamos a comentar poquito a poco, a veces cuando uno escucha, dice, vamos a hacer 5 cuartillas, 7 cuartillas. ¡Wow! No, es como muy largo, no lo termino rápido. Nosotros decimos, por ejemplo, ¿cómo se empieza? Con un parrafito, con una frase puede ser. Y ahí les voy a mencionar, por ejemplo, unos principios que son claves para la escritura. Porque es no el poder de escritura. En el mundo ahorita, la globalización, lo que no está escrito no existe en el mundo. Ustedes se dan cuenta incluso en derecho, ¿no? En derecho, lo que no está escrito no existe. Y entonces uno dice, Aristóteles, por ejemplo, dice, es europeo, por supuesto. Dice, somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, para llegar a la excelencia no es sino un problema de hábitos. Lo voy a repetir. Somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, para llegar a la excelencia no es sino un problema de hábitos. Claro, entonces la lectura, la escritura es un hábito.
Uno, por ejemplo, si un día, por ejemplo, a mí me sucede eso, ¿no? Les contaré en mi experiencia como todos los días escribimos y leemos. Entonces, a partir cada día escribimos, por ejemplo, empezamos por una frase, se nos convierte con los conectores en un párrafo de 5, 10 renglones o de 15. Pero yo mañana vuelvo a leer ese párrafo. Y ese párrafo que he vuelto a leer se me va a convertir en 2, en 3 párrafos más. Y si yo después vuelvo a leer esos 3 párrafos que he escrito en 2, 3 días, se me van a convertir en 5, en 7 párrafos. Y así van naciendo, ¿no? Las cuartillas y los ensayos. Entonces ahí el otro principio es, para la escritura, para producción de conocimiento es, y ese es un principio hace mucho tiempo, casi 2000 años. El que escribe lee 2 veces. Pueden observar eso. El que escribe lee 2 veces. Bueno, si yo escribo un párrafito pequeño, 5 o 10 renglones, y lo vuelvo a leer, porque tengo que volverlo a leer, ¿no? Para revisarlo, corregirlo, decantarlo, mejorarlo, ¿cierto? Algo así como hacemos por ejemplo, con el WhatsApp, ¿no? Uno va a escribir un mensaje y yo tengo que lo leo, lo reviso, lo corrijo, porque se me puede ir mal. Se me puede ir mal y el sentido que yo quiero decir se me puede malinterpretar. Así es la escritura. Entonces uno le vuelve a leer una y otra vez eso que ha escrito hasta que por fin dice, ya está. Y así se van haciendo, se va complementando y se van haciendo eso, ¿no? Como les decía, ahí están, ¿no? Las revistas electrónicas que ponemos a disposición para que poquito a poco, ahí por ejemplo en las páginas de la Universidad Nariño, en las que ponemos a disposición de este taller internacional como Nómade. Ahorita tenemos otra, ¿no? Y tal vez les comentaba, ¿no? Ya tenemos la revista Ahuasca, ¿no? Que en quechua quiere decir tejido, urdimbre. Porque cuando escribimos, tejemos palabras, ¿cierto? Cuando hacemos música, tejemos sonidos. Cuando hacemos pintura, tejemos colores, ¿cierto? Cuando hacemos cine, tejemos imágenes, tejido de palabras. Y también, ¿no? La ponemos a disposición y estamos ya, a partir de ahorita mismo, ya estamos recibiendo, ¿no? Los artículos, los ensayos, los comentarios, las reseñas que ustedes tengan a bien escribir y aportar, ¿no? Ahí en el que es en el chat hemos colocado, ¿no? Hay un que es un Google Drive para la asistencia, ¿no? Que va a ser Sí. muy importante, ¿no? Para Bolivia como para nosotros. En el camino ojalá ya se van a ir incluyendo, ya hemos invitado a gente de la provincia del Carchi, la provincia fronteriza con nuestro hermano país del Ecuador, que también van a estar, ¿no? Comentándonos y sus experiencias investigativas, históricas, filosóficas y de la cosmovisión. Gracias. No, bueno, muchas gracias, hermano Javier. Vamos a volver a hablar en su momento de la posibilidad de utilizar las plataformas en Colombia para la publicación de los textos que estén mejor elaborados, ¿no? Y que uno pueda ahí publicarlos en las revistas de la Universidad Nacional de Nariño, que son revistas indexadas, ¿no? Y que uno los puede encontrar fácilmente en el internet, ¿no? En el grupo, por si acaso, hemos compartido no una, sino varias veces los enlaces de la universidad y del Departamento de Filosofía y Humanidades, ¿no? Donde es director profesor Javier, ¿no? Javier Rodríguez Rosales están ahí, ¿no? Los vamos a volver a compartir ahora, no se preocupen para que vayan conociéndolos y que para que también tengamos referencias, ¿no? De dónde compartir los materiales que están bien elaborados, ¿no? Entonces, la idea es esa, que vayamos produciendo, ¿ya? Que vayamos avanzando, ¿ya? Módulo por módulo, ¿ya? Entonces, muchas gracias, buenas noches. Entonces, para quienes nos acompañan en la sesión de filosofía, nos encontramos mañana. Quienes nos encontramos en el espacio de historia, nos encontramos el próximo jueves con los avances de nuestros escritos, ¿ya? Muy buenas noches, hermano Javier, Miguel, Sara, Andrea, todos los que nos han acompañado en esta jornada. Buenas noches.